Bueno, primero que nada le doy gracias al Señor por este privilegio que tengo para compartir la palabra de Dios. Me avisó, creo que no sé si fue el lunes o el martes, me parece que fue el lunes. O el fin de semana. No, fue el lunes o el martes. Me avisó el pastor que tenía que compartir la palabra. Y nunca tuve una palabra fue muy rápido lo que el Señor me habló, lo que el Señor me hablaba para compartir. Le pedí obviamente, le digo, Señor, dame una palabra para tu iglesia, como siempre lo suelo hacer cada vez que predico. Porque yo sé que en lo personal Dios me habla, y a veces lo que Dios me habla en lo personal no está relacionado a veces con la iglesia. Porque en particular yo tengo una relación con el Espíritu Santo igual que cada uno de mis hermanos. Y a veces lo que el Señor me habla a mí, a lo mejor no es para la iglesia, porque también está relacionado a los niveles de crecimiento de cada uno, y hablar algo que, por ejemplo, ¿no? Pensando en el pastor, ¿no? Dios le dice al pastor, capaz, le dice, mira, no sé, en lo personal, no sé cómo será su relación con el Señor, con el Espíritu Santo, pero le debe decir, qué sé yo, no sé, le llama la atención a algún pecado, pero va a ser, no, le viste mal el versículo, capaz, ponele, ¿no? No sé en qué el Espíritu Santo le llama la atención al pastor, pero obviamente que no va a ser como una ovejita que recién empieza, ¿no? Que es parte de la iglesia y que tiene quizás 2 días de cristiano, un día de cristiano, una semana, un mes, un año, a gente que ya son más viejas quizás, que están en las cosas del Señor y que Dios les empieza a exigir un poquito más. Y a veces nosotros predicamos lo que el Señor nos habla a nosotros, y ese nivel de conocimiento es mucho para la iglesia, y tenemos que pensar siempre, ¿no? Como decía la palabra del Señor, como Jesús le decía a Pedro, en las ovejas, en los corderos, ¿no? Decía, cuida mis ovejas, y la palabra en el original ahí decía a las ovejas recién nacidas, ¿no? Y después decía las ovejas, ya se refería a las ovejas adultas, y después decía, cuida mis ovejas 3 veces, se lo dijo a las ovejas más que tienen más tiempo, ¿no? Entonces es medio difícil hablarle a la iglesia, porque uno tiene que tener ese panorama de que hay gente nueva, hay gente que tiene un tiempo en las cosas del Señor, y hay otras que son más grandes. Por ejemplo, yo hablarle al pastor, ¿no? El pastor está del otro lado escuchando, y yo le tengo que dar también una palabra para él. Y él me tendría que dar a mí si él es mi maestro. Pero bueno, él me dio la posibilidad en este día de poder, con la ayuda del Espíritu Santo, porque así me dijo un pajarito, el Espíritu Santo me trajo un pajarito que me dijo que predicás vos, me dijo así. Así que bueno, le doy gracias al Señor por esto, le doy gracias al Señor por este lugar. Es un privilegio, es una alegría. Siempre digo que a mí lo que me identifica, yo no soy... Algunos me han dicho que era maestro de la palabra, otros me han dicho que... No sé, pero yo siempre me identifiqué con la predicación, nunca me identifiqué con otra cosa de los dones de Jesús, lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. De los 5 ministerios, yo con el que más me identifico es con la prédica, con el profeta, el predicador, ¿no? Es lo que a mí más me siento identificado, lo que creo yo que Dios me llamó. Entre todas las cosas que hago, una de las cosas es que Dios me llamó a predicar. Y eso creo yo era la función primordial que yo tengo. Por eso que mi prédica debe ser juzgada. Puede ser que esté equivocado, puede ser que hay cosas que están mal. La otra vez yo le comentaba que, por ejemplo, un decir, ¿no? Hablábamos de Jonás. Para mí Jonás murió por una cuestión de referencia bíblica que yo tenía, de que Jesús murió en la cruz y Jonás no tendría que haber muerto en el pez, ¿no? Pero después cuando el pastor me dijo, en vivo me dijo encima, me dijo, fíjate, porque las palabras ahí no están refiriéndose a que Jonás murió. Y cuando me pongo a estudiar me di cuenta de que era cierto. Entonces ahí me di cuenta de que uno como predicador siempre hace algo básico, la hermenéutica, la homilética. La hermenéutica, yo me tuve que hacer un estudio bíblico para hacer esta prédica, pero de ese estudio bíblico es para mí, no se lo puedo dar a los demás, porque es muy complejo lo que voy a hablar hoy. Porque hoy voy a hablar, el título de esta prédica para el multimedia sería un cristiano real, ¿sí? Un cristiano real sería el título de esta prédica. Y el pecado que mora en mí, o al revés, el pecado que mora en mí y un cristiano real. Esa unión que hay entre estas dos cosas, que están en una parte de la Biblia. Así que ya vamos a empezar con la prédica. Antes de buscar el versículo, el pasaje,
yo quería hacer esta distinción de un cristiano real. Hace un tiempo atrás el pastor, y disculpe que cite al pastor, porque parecemos que siempre hablamos del pastor cuando predicamos. Lo que pasa es que es nuestro maestro, ¿no? O sea, es el que nos enseña la palabra, es el que nos va direccionando. Es una persona que se formó en la palabra, no es que es una persona que, como algún loquito que anda por ahí, que un día se puso de maestro. ¿Quién lo dijo? Yo. No, fue al seminario, estudió, entonces uno va aprendiendo y se da cuenta a veces que no sabe y sigue aprendiendo. Pero una vuelta el pastor decía, ¿usted qué quiere? ¿Un pastor ideal o un pastor real? ¿No? Y yo creo que en este tiempo nos hemos dado cuenta de que no somos cristianos ideales, somos cristianos reales. Y creo que en esta realidad es la que... Y hoy le voy a presentar un problema, que es el problema que presenta el apóstol Pablo, que lo vamos a leer ahora el pasaje. Es un dilema que presenta, es un problema que Pablo lo tiene claramente definido y solucionado, pero que no evita el problema que producen en el cristiano real. Nosotros, hay gente que se creen, a veces le hacemos burla con el pastor, o vemos, o hacemos chistes, gloria, aleluya, ¿no? De esos cristianos que parecen cristianos terminados, que ya le falta levitar en el aire y ya se van con Cristo. O sea, es lo único que le falta, que parecía que son perfectos, que no... Wow, este hombre, ¿cómo hace para vivir así? Gloria, aleluya, dame 1 kilo de pan, aleluya, ¿no? Toda esa cosa que se ve, wow, dice, qué tipo espiritual, ¿cómo comerá la comida al mediodía, ¿no? Porque debe decir gloria, aleluya, y baja un ángel, le trae la comida, como que parecía una hora terminada. Entonces yo quería hoy hablar simplemente sobre esto, sobre un cristiano real y el pecado que mora en nosotros, que vive, que convive con nosotros. Hoy quería encontrarnos con esta realidad. ¿Un cristiano puede pecar? Sí, un cristiano puede pecar. Un cristiano puede, de alguna manera, pasar por esos charcos de mugre, ¿no? Sí, puede pasar por esos charcos de mugre. Puede ser que pase eso. Y hoy vamos a hablar de esto, porque vamos a hablar de los cristianos reales. Vamos a hablar de un cristiano real, a diferencia de un cristiano ideal. El cristiano ideal es Cristo, es el modelo ideal. Cristo no pecó, nunca pecó, nunca falló. El cielo se abrió y el Padre dijo de Jesús, este es mi hijo amado que yo tengo complacencia. Nunca produjo Jesús en el Padre Celestial nada respecto al pecado de lo que nosotros producimos a veces a diario. Nunca. Él nunca pecó. Él es el modelo ideal. Él es el modelo que nosotros tenemos que aspirar a ser. Llegar a ser como Él. Pero en eso que estamos ahí nos encontramos con una realidad, que nosotros somos, ¿esto qué es? Carne. Y nosotros estamos limitados en este cuerpo, estamos limitados, hay una realidad que no podemos superar y tenemos que convivir con la miseria humana. Tenemos que convivir con esto, ¿no? A nosotros muchas veces cuando vemos el pecado nuestro quizás somos más tolerantes, pero cuando vemos el pecado del otro, nosotros somos más... condenatarios o condenatorios, no sé si existe la palabra, pero por lo general no convivimos con el pecado ajeno, a pesar de que nosotros vivimos todo el tiempo a veces y hemos estado en etapas, ¿no? Yo les hablaba al principio sobre una canción. Hoy básicamente no tengo que predicar porque todo lo que iba a hablar, desde la primera canción hasta las alabanzas, lo rescaté acá, lo escribí. Vence mis tinieblas con tu luz. La canción reconoce que hay tinieblas todavía en nosotros, ¿no? Entonces, este dilema de que cómo puede ser que un cristiano verdadero tenga tinieblas. Pablo lo explica eso y lo vamos a leer ahora. Y tengo 3 ejemplos que voy a hablar a lo largo para explicar estas cosas. Antes que nada, hay una banda que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho no por lo que dicen ni por lo que hacen. Ahora van a decir, ahora se fue Pablo, ¿no? Sino por la cuestión de los instrumentos que utiliza, porque utilizan flautas quena y muchos instrumentos autóctonos de acá de la zona andina, cordillerana y toda la parte también que hay en Argentina, por la flauta quena, después hay una flauta muy larga, no me acuerdo ahora cómo se llama, que son los tequis, y ellos tocan cajones, tocan instrumentos todos de bombos. Y me llama mucho la atención esos instrumentos, a pesar de que son a favor del carnaval. Y hicieron una placa que se llama Hijos de la Tierra. Hay una placa que se llama Hijos de la Tierra y se trata de eso, ¿no? Y hacen honor a la Pachamama, ¿no?
Sabemos que eso es idolatría, sabemos que eso no es lo que Dios quiere, sabemos exactamente eso, pero también tenemos que entender que qué podemos esperar de alguien que no conoce al Señor, ¿no? Que está sumergido en la idolatría, sumergido en esas ofrendas que ofrece a la tierra, y que reconocen de que ellos son de la tierra, ¿no? ¿Y qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de alguien que no conoce a Dios, que no sabe quién es Jesucristo? ¿Qué se puede esperar? ¿No? ¿Qué podemos? No hay una ley moral en su vida donde ellos sepan de que eso es todo idolatría, de que no nacieron de la tierra, a pesar de que fuimos sacados de la tierra, pero salimos de las manos derechas de Dios, según las Escrituras salimos de Adán, ¿no? Dios hizo a Adán con sus manos, ¿no? Y esta gente hizo una plaga llamada hijos de la tierra, pero nosotros en Cristo tenemos otra realidad, nosotros somos hijos del Espíritu, somos hijos del Espíritu. Una vez que hemos conocido y creído en Cristo y hemos nacido de nuevo, si es que ese hecho sucedió en nuestras vidas y es real, nosotros somos hijos del Espíritu. Y ahí es donde nos encontramos en este dilema que decía Pablo, que ahora se lo voy a mostrar, pero no se lo voy a mostrar, vamos a leerlo escrituralmente, pero es muy complejo para leerlo. Lo voy a tratar de hacerlo más simple con tres historias, tres formas de contarlo, que voy a utilizar hoy, para poder explicarle la situación que explica Pablo en ese capítulo, que ahora lo vamos a leer después. Y yo quiero hacer esta diferencia, ¿no? Hijos de la tierra, hijos del Espíritu, ¿no? Cristianos reales, un cristiano real, a diferencia de un cristiano ideal. ¿Un cristiano ideal debería pecar? No debería pecar. Un cristiano ideal debería, no sé, hacer lo que Dios manda, ¿no? Debería hacerlo. Debería cumplir con todos los lineamientos de Dios. Debería toda su vida girar alrededor de Dios. Eso es un cristiano ideal. La verdad es que en un cristiano real no pasa eso. En un cristiano real hay luchas, hay encontronazos en el mundo interior con el pecado. Porque ¿dónde está el pecado? ¿Dónde reside? Mientras que seamos de carne todavía donde reside el pecado, donde hay una conexión con el pecado, donde es la carne, ¿no? Entonces nosotros estamos limitados a nuestra humanidad. Si nosotros fuéramos glorificados, si tendríamos el cuerpo de Cristo, nosotros ya no tendríamos más problema con la carne. Nosotros obedeceríamos a Dios infinitamente, porque eso es lo que ahora vivimos. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos con ese dilema. Queremos obedecer a Dios y nos encontramos de que hay un montón de cosas que no podemos hacer, o que nos vencen, o que decimos que... Y uno cree a veces que, no, entonces yo soy carnal. Porque también en ese pasaje se habla de la carnalidad. Y hasta inclusive algunos dicen, no, que se está refiriendo a un cristiano carnal, o a un carnal que no es cristiano. Y hay todo un dilema ahí, que no voy a entrar en ese dilema porque me parece que se va por las ramas, pero sí quiero hablar sobre el problema y la realidad de lo que le dije al principio en el título. El pecado que mora en mí. Pablo decía, en mí, en esto, vive el pecado. Eso es lo que decía Pablo. Y el cristiano real. No el cristiano ideal terminado, la hora terminada que levita por los aires, porque eso vamos a levitar. En mi iglesia de más de segundo estaremos de un lado en el otro, nos moveremos, nuestras piernas no van a poder quedar como Flash, ¿no? Flash es el humano que mueve las piernas para llegar a una velocidad. Nosotros nos vamos a transportar con ese cuerpo glorificado. Ahora vamos a entrar también siguiendo la línea de lo que el Señor nos viene hablando con el Apocalipsis. Nosotros cuando estemos glorificados y nuestro cuerpo sea como el del Señor, nosotros no vamos a tener más problemas con el pecado, no vamos a tener más problemas con todo, inclusive esa sensación. A veces yo escucho, la otra vez, la semana pasada, ya hablaba sobre el diezmo, y sabes que eso interno que no quiere diezmar es la manifestación del pecado. Lo estaba estudiando, lo estaba leyendo, y yo decía, ¿qué es eso? Cuando la persona no quiere hacerlo. Y yo no digo que yo no lo quiera hacer, yo también hago cuentas todos los meses. Yo también tengo debilidades todos los meses. Yo también a veces digo, y pasan un montón de cosas por mi cabeza, ¿no? Y pasan un montón de situaciones. Y por eso yo la otra vez les decía, y les compartía con el pastor, que cuando el Espíritu Santo produce eso, ya después ya no se puede parar. Cuando el Espíritu Santo produce que vos diezmas, ya después es una cosa normal, porque lo produjo el Espíritu Santo. No tenés que hacer nada para eso. Eso lo hace, es natural. Porque ya no sos una persona ideal en la carne, sos una persona ideal en el espíritu. Hay algo que no te deja hacerlo. Entonces vamos a hablar de ese dilema, de esa situación que vive el cristiano real.
¿no? Hoy le voy a presentar un problema, una solución obviamente, pero sí mostrarle totalmente esta situación. Pero se lo voy a mostrar, vamos a empezar por la biología. Antes que nada, le voy a comentar de qué vamos a hablar en esos 3 puntos, para darle esos 3 ejemplos. Le voy a hablar. El pecado es un simbionte. Yo siempre acudo a las películas. Vamos a hablar de Venom. Venom, no sé si vieron la película Venom, después escriban abajo. Hay una película que se llama Venom y se trata de un petróleo negro que es extraterrestre, ¿no? Que baja en un cohete y se le mete a una persona y se pega. Y se produce algo, se dice simbionte, se sucede una simbiosis. A pesar de que es una película, en biología existe la simbiosis y se trata sobre un parásito, ¿no? El pecado reside en el hombre, y lo vamos a hablar ahora, lo voy a hablar de una forma científica en base a la biología. Segundo punto que vamos a hablar es sobre la puerca lavada, un proverbio. Y el tercero sobre los 3 chanchitos. Porque el Señor me hablaba a través de mi hija, el Señor me hablaba y me mostraba una gran realidad, que es lo que nos viene hablando el Señor con el tema de los estudios bíblicos. ¿Sabes qué pasó en esta cuarentena? En esta cuarentena el lobo sopló y mi casa derribó, como dice el cuentito. ¿No es cierto? El lobo, esta cuarentena, este virus justamente, sopló tan fuerte en el cristiano en este tiempo, en estos más de 200 días, que creo yo que ha tirado un montón de obras que nosotros creíamos que eran obras de paja, que eran obras de madera, y que no quedaron en pie, y nos hemos quedado con lo que de verdad sí teníamos, lo real, lo que de verdad sí teníamos. Se cayeron todas las estructuras en esta cuarentena. Creo que un montón de gente se dio cuenta. Imagínate, cumplir una reunión, somos 18 personas, estoy viendo. Nosotros en nuestra iglesia somos 60 personas. Esta cuarentena, al pastor decía algo, yo no quiero que se lleve puesta la cuarentena a los cristianos de nuestra iglesia. Pero ¿sabes lo que pasó? Esta cuarentena se llevó puesta y probó nuestra fe, probó nuestra vida espiritual. Porque Dios fue el que permitió esto. ¿Por qué? Porque el Señor, como buen maestro, cuando nos toma un examen, ¿no? Había un meme, no pueden faltar los memes en una prédica actual del 2020. Decían que, ¿sabes por qué el Señor nos responde cuando a veces está pasando alguna crisis? Porque los maestros en la prueba siempre están en silencio. Entonces, en esta situación que estamos pasando, quedó demostrado lo que somos, quedó demostrado de qué estamos hechos, quedó demostrado la vida espiritual, si existía o no existía en nosotros. Y en esa realidad que hoy estamos ahí, y tener una vida espiritual no es una vida exitosa siempre. La gran mayoría de veces estamos sufriendo por el pecado. Y eso es un cristiano real, alguien que sufre por el pecado. Si vos pensás que podés vivir en pecado y tu mente... Y yo no estoy hablando de remordimiento, porque el remordimiento no sucede en un cristiano real. El remordimiento sucede en una persona que no conoce a Dios y es una ley moral que tiene la persona que sabe que algo está mal. Eso es remordimiento, se da cuenta, no, esto está mal. En un cristiano no pasa eso, en un cristiano hay convicciones, convicción de pecado. Somos convencidos de que está mal, sabemos que está mal y sufrimos porque está mal. Y aunque lo hagamos, vamos a terminar siempre en un rincón llorando y pidiéndole al Señor, Señor, me duele esto, hice mal acá. Me equivoqué, estoy dolido, me duele porque pequé contra vos. Me duele porque te fallé. Me duele porque no puedo yo seguir. Yo no me siento, no me hallo en este mundo que vos me sacaste, ¿no? Por eso es que tengo que hablar de estas 3 cositas antes. Vamos a leer ahí en Romanos. Vamos a entrar al texto. Romanos capítulo 7. Así que, haciendo toda esta introducción. Gracias. Romanos capítulo 7. Versículo 7, ¿sí? Vamos a leer. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando habla de la ley se refiere a los 10 mandamientos, ¿sí? Que lo vamos a dividir en 2 partes y vamos a simplificarlo para que quede claro por si hay alguien que no conoce de todo esto. Las primeras 4 mandamientos de la ley están relacionados con leyes con Dios directamente, y los 6 que quedan está relacionado con el prójimo, y con uno y el prójimo y los demás. Básicamente eso, ¿no?
son 10 mandamientos, el decálogo, lo que se llama decálogo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando habla acá de muerto se está refiriendo a que no está activo. Está, pero está muerto. No está diciendo que no está. Estamos hablando de acá, lo que está diciendo Pablo acá es que desde Adán hasta Moisés había pecado. Pregunta, ¿había pecado? Sí, había pecado. Lo que pasa es que no estaba como los días del decálogo, que lo profundiza y es como una lupa que dice, acá está el pecado, que te dice puntualmente, esto es pecado. Antes estaba el pecado y se manifestaba de pronto, Caín mató a Abel, ¿no? Ese pecado se manifestaba, ese simbionte, ¿no? Ese líquido negro de pronto tomaba posesión se manifestaba en la persona, demostraba de que somos pecadores. Y sucedían estos pecados que vienen, la matanza, ¿no? Sodoma y Gomorra, todo esto que pasó y no había ley, pero el pecado se manifestaba, estaba. No está diciendo que no existía. Cuando viene la ley, lo que hace Dios es como que al mostrarlo, eso se multiplicó. Quedó tan evidente que era pecado, y que al conocer la ley de Dios sabemos que estamos tan en pecado, tan involucrados. Imagínate la codicia. ¿Sabes lo que es la codicia? Básicamente una publicidad. Cuando vos ves la tele y tenés ganas de comprarte un celular, es porque estás codiciando ese celular. Porque vos querés comprarte lo que tiene la tele. Ese que está ahí, yo quiero eso. Imagínate a qué nivel. O sea, si nosotros somos conscientes de qué es la codicia, por ejemplo, de que básicamente, toda nuestra estructura de pensamiento en un montón de áreas, está la codicia a full andando en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo quiero tener el trabajo como ese, como él, yo quiero tener el trabajo? ¿Cuántos dicen, yo quiero tener el ministerio como tiene él, como él? Yo quiero saber lo que tiene el pastor, eso, yo quiero eso, yo quiero, ¿no? Eso es codicia literal y llanamente, ¿no? Uno dice, no, eso es una codicia santa, ¿no? Y quieren, o por ejemplo la mentira blanca, ¿no? Haciendo que algo que es pecado pareciera medio bueno, y es pecado igual, porque básicamente está en toda nuestra estructura, en nuestro límite humano está todo esto, y no nos podemos escapar. Y eso es lo que habla este capítulo 7. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿sí? Inactivo, no lo podemos ubicar. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió. Mirá, encima el pecado tiene una cualidad, revive. El pecado tiene una cualidad que revive, ¿sí? Ahí lo está diciendo. Revivió y yo morí, ¿sí? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión. La otra vuelta el pastor decía que hay un médico, ¿cómo se llama, Nuni? El médico que estudia los virus. Khan. Un infectólogo. Y él decía de que él sabe un montón. Uno de sus argumentos respecto al aborto, él dice que todo es vida. Que un virus es vida. El pecado no tiene personalidad, pero es una cosa viva, ¿no? El pecado no tiene personalidad, no es una persona en sí, pero está vivo, ¿sí? Y es un parásito en el humano. Ahora se lo voy a mostrar de otra manera, pero vamos a seguir leyendo el texto, porque la idea es leer el texto y después entrar a la explicación. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa. Yo así me di cuenta que eso que decía la palabra es totalmente santo. Ahí me ubicó que eso era lo santo y que yo no estaba en eso, ¿no? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Hace una pregunta. O sea, esto es lo que es bueno es malo para mí. No, de ninguna manera, dice. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, ¿sí? A fin de que por el mandamiento el pecado
llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Antes de Moisés no se sabía bien lo que era el pecado, ¿no? Estamos mirando desde 2020 para atrás, ¿no? Estamos diciendo que la gente que estaba ahí no sabía, no, desconocía lo que era o no pecado, desconocía lo que era la idolatría, porque no había una ley que decía esto es así, esto es asá, ¿no? Pero no se podía, era algo que se sabía que era la maldad, se hablaba de la maldad. Era algo que estaba, pero que no se identificaba puntualmente. Pero estaba. Cuando viene Moisés, presenta la ley y lo muestra puntualmente, la expone al mundo entero, ¿no? Y ya sabemos lo que es pecado, ahí ya dice puntualmente, ¿no? Y todas las ramas que tiene todo este decálogo que muestra todo el total, ¿no? De lo que es el pecado. Y cuando lo muestra puntualmente, terminamos viendo lo que dice ahí, llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, vimos, wow, el pecado está en todos lados. Ahí cuando nos dio la ley y nos dimos cuenta de lo que era bueno, descubrimos que miramos al costado, nos miramos nuestra vida y nos encontramos recontra repleto de pecado, que todo es pecado casi somos casi el 100% del pecado. Nos damos cuenta que estamos sumergidos en el pecado. ¿Para qué? Porque eso que era bueno nos demostró que era lo malo. Y nos encontramos totalmente en tinieblas, ¿no? Nos encontramos, como decía la canción hoy que decía Barbie, que hay tinieblas y que la única forma que eso desaparezca es que la luz del Señor en nosotros la saque o que las ilumine, ¿no? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y acá entra el dilema. Acá estamos entrando ya al dilema, al problema. ¿Qué es un espiritual? Pregunta para todos los que estamos acá. ¿Qué es un espiritual? ¿Un espiritual es alguien en una hora terminada? ¿Un cristiano terminado? ¿Ideal? ¿Qué es un espiritual? La gente que está allá afuera, que no conoce al Señor, ¿siente culpa por el pecado? ¿Odia el pecado? La gente que está allá afuera, que no tiene a Cristo, ¿puede vivir semanas en pecado? Y decir, Dios, estoy en pecado. ¿Puede decir eso? Dios, perdóname, Dios. ¿Puede hacer eso? ¿Siente eso? ¿Puede puede cerrar los ojos y adorar a Dios? ¿Y puede ver que su vida está mal? Por eso es tan importante que entendamos lo que es el arrepentimiento. Si vos no estás viendo continuamente que fallás, si no estás viendo continuamente que hay un montón de cosas que hay que cambiar, que no sos un cristiano ideal, sos un cristiano real, que tenés un montón de cosas que solucionar, que arreglar en toda nuestra vida. Si no sos consciente de eso, no sos consciente de eso, vivís y creés que sos el number one, el 10 de tener sos el Messi espiritual. Si vos creés que no, ya solucionaste todo, que ya terminó la obra el Espíritu Santo terminó la obra en tu vida, puede ser que hoy nos demos cuenta de que estamos equivocados. Por eso es tan importante empezar a ver cuánto arrepentimiento diario tenemos. Porque el arrepentimiento diario está mostrando, primero, que hay un conocimiento de Dios de las Escrituras. Y segundo, que ese conocimiento está produciendo, Señor, me doy cuenta que cada vez puedo ver el pecado. Imagínate, la otra vez estaba escuchando, el pastor, cuando predicaba el pastor, él decía que los pensamientos, o sea, cuando vas a hacer una obra, cuando vos estás haciendo algo para Dios y pasó en esa obra que estás entregando un mal pensamiento, eso se pierde. La única forma que nuestras obras queden paradas delante del tribunal de Cristo es que eso lo produzca literalmente Jesús, literalmente el Espíritu Santo o el Padre en nosotros. Si no es producido, nuestras obras serán todas, vendrá el lobo, soplará y se va a derribar, se va a caer la casita de paja, la casita de madera, ¿no? Y acá entramos en el dilema, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Esto lo dice Pablo. Imagínate, del apóstol Pablo. Vendido al pecado. Y acá donde entramos en esto. Cuando yo leí antes de estudiarlo, yo pensaba que estaba refiriéndose a hacer la ley. Porque por eso digo que esto es muy complejo de explicar, pero ahora voy a ver a los ejemplos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y uno piensa que esto se está refiriendo a hacer la ley. Yo quiero hacer la ley y
lo leí al revés, pero en realidad lo que está diciendo acá Pablo es, yo a veces veo que estoy en pecado y yo no odio hacer eso. Yo no quiero hacer eso, porque hay algo dentro que dice, yo odio esto, no quiero vivir así. No quiero estar en esto, sumergido en esto, no quiero estar involucrado con este pecado. No quiero que se manifieste esto más en mi vida. No, yo me acuerdo siempre cuando fumaba. Yo oraba con el cigarrillo y decía, yo no quiero fumar más esto. No quiero hacer más esto, no lo quiero hacer, y lloraba. Yo me acuerdo lloraba. Yo fumaba el último cigarrillo del día, del día en el sentido de las 24 horas, más o menos como a las 11 de la noche en el fondo de cuando vivíamos en una casa. Y yo fumaba ese último cigarrillo y miraba a la luna y decía, Señor, ayúdame. Porque lloraba, porque no lo podía dejar y sentía como el pecado estaba a pleno en mí. Sentía como estaba a pleno, como que yo decía, no, esto no lo venzo nunca más. Soy un esclavo, no tengo la fuerza para superarlo. Y ya hace un montón que yo dejé de fumar, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento, yo me sentía re mal. Me sentía totalmente mal. Porque yo decía, yo no puedo estar en esto. ¿Cómo salgo de esto? No puedo seguir en esto, yo decía, ¿no? Y ahí es lo que está diciendo Pablo. Él decía, porque lo que hago no lo entiendo, no sé por qué lo estoy haciendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley era buena, ¿no? Él me decía, no podés vivir así, la ley que dice, no podés seguir así, esto es lo bueno. Y me di cuenta que yo estaba en lo malo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley era buena, de manera que ya no soy yo. O sea, Pablo ahí se está refiriendo a yo, porque esto es muy complejo. En este yo se está refiriendo al yo espiritual, el nacido de nuevo, el nacido del espíritu. Yo, el nacido del espíritu, no creatividad, dice, de manera que ya no soy yo, o sea, el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pero el pecado que mora en mí, el que está haciendo eso, soy yo. Entonces acá entramos en un problemón. ¿Cómo puede ser que un cristiano peque? ¿Por qué pasa esto? Me doy cuenta que eso está mal, yo no quiero hacer eso, pero me encuentro sumergido en eso. No, yo no quiero vivir así, yo no quiero hacer esto, no quiero que se me dispare la mente. A veces yo llego a... Siempre lo comento porque yo creo que tengo que pasar la mayor vergüenza acá en la tierra para pasar menos vergüenza ante el tribunal de Cristo. Que lo único que aprendí en esta cuarentena es eso, fundamentalmente, y que el que se humilla será enaltecido. Pero yo a veces, mi pensamiento es como decía el pastor, el globo, que vos querés meter un globo bajo el agua y hace presión para no sumergirse, ¿no? Y está ahí, es un renegar y es un globo con aire, es una cosa que ni siquiera tiene vida. Y vos lo querés sumergir y pareciera que hay una fuerza contraria y de pronto pum, se te escapa y se vuela el globo, ¿no? Y a mí me pasa eso un montón de veces al día. Yo he soñado, he estado despierto, yo a veces digo esto, lo confieso de paso y el Señor me perdona. Una vuelta me acuerdo que imaginé, es como que cerré los ojos así y soñaba que mataba a mi jefe, que me iba a estar mi jefe, que subía la escalera y fuera de todo parecía no sé cómo explicarlo, en cámara lenta, ¿viste? Cuando está en slow motion. Porque ese día me había tratado tan mal, me sentí pero tan mal y no lo podía controlar y como que flashé, ¿viste cuando decís flashé? Y que iba caminando despacito, subía la escalera, le pateaba la puerta, le empezaba, yo tengo un zapato de seguridad. Le mando saludos a mi jefe, que capaz que está bien. Fue un pecado, ya me arrepentí. Y aparte que yo no sabía que estaba todo ese odio ahí dentro mío. Pero me sentí tan mal ese día que yo soñaba o imaginé, flashé que subía y lo pisoteaba todo arriba en su oficina. Es más, fue tan real lo que yo vivía ahí en ese momento que lo llamé, pensando que... Porque viste cuando vos decís, ¿lo pensé o lo hice? ¿Viste cuando decís eso? ¿Lo pensé o lo hice? Porque no sabés si lo hiciste o lo pensé. Lo llamo y me dice, oh sí Pablo, listo, no. Le pregunté otra cosa, no sé qué. Con esa duda quedé de la bronca que tenía ese día. Y yo cuando veo esas cosas, y quedo después en los rincones llorando, pidiéndole perdón, porque yo soy convencido y me doy cuenta de que tengo un montón de cosas que... A lo mejor no se ven, pero que en algún momento se van a manifestar porque estoy todavía en esto. Todavía estoy limitado en mi humanidad. No soy una obra terminada.
El pecado siempre se cuelga. Es un simbionte, se te pega. Volvemos. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí, que mora en mí, que vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne, en esto, no mora el bien. ¿Sí? Porque, ¿dónde estoy? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, en el versículo 18. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? El ser espiritual que está dentro mío, mi simiente espiritual, yo nací del espíritu, eso quiere hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero se da cuenta que el cuerpo no lo quiere hacer. Por eso que cuando se dice, che, tenés que diezmar, y es como sentir, viste, el gatito cuando se... ¿no? Sale el Venom, ¡guau! Viste que ese es un monstruo que tiene una lengüota así, ¡ah! ¿Cómo voy a diezmar? ¿No? Porque yo hablo de eso porque es donde, si vos sos sincero con Dios, ahora en toda su presencia, te vas a dar cuenta que te cuesta eso. Si vos sos sincero en la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que hay cosas que no le entregaste al Señor. Es así de real esto, ¿no? Y es como agarrar un gusano y lo tirás en la sal. ¡Ah! ¿Viste cómo empieza el gusano? ¡Diezmar! ¡Ah! ¡No, pastor! Bien endemoniado. Porque el pecado es bien endemoniado, el pecado. Bueno. Después dice, porque... Yo sé que... después dice, porque no hago el bien que quiero. Yo quiero hacer eso, yo quiero diezmar. Pero cuando veo que me falta, ¿no? Te volvés un ladrón, no importa, pero... Yo quiero hacer eso, pero no lo puedo hacer, ¿no? Como una cosa así. Ese es el dilema que estamos tratando, lo que está tratando en este capítulo. Y si hago dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y acá lo hace en viceversa. Lo dice al derecho y al revés. Por ejemplo, cuando yo quiero diezmo, el pecado se revienta y lo hace el pecado. Yo obligo al pecado a que haga, el pecado que mora en mí, que está en este cuerpo, lo obligo a que haga la voluntad de Dios. ¿No? Cuando yo vence lo espiritual en mi vida, yo soy un ser espiritual porque he nacido de nuevo. Y veo toda mi manera, y yo quiero, y lo logro hacer, el que termina perdiendo ahí es el pecado. El pecado es el simbionte pegado a mí que está haciendo eso. Eso es lo que está hablando todo esto. Eso es espectáculo. Este pasaje debería ser uno de los primeros pasajes que te tendrían que decir cuando vos llegás a Cristo. Después dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Lo dice el apóstol Pablo. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ahí empieza a hablar de las leyes. Que el mal está en mí. ¿En dónde? En la humanidad, en nuestra humanidad no somos todavía obra terminada. No limitamos todavía, ¿sí? Porque según el hombre interior, ahí habla del hombre interior. ¿Quién es ese hombre interior? El nacido del espíritu. Ya no sos un hijo de la tierra, sos un hijo del espíritu. Por consecuencia no podés, ya no te das cuenta que eso está mal. Vos sabés que eso, vos no querés hacer eso. Vos sabés que eso no lo podés hacer. Y estás en ese dilema. Y esa es tu pelea diaria quizás. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿No nos pasa esto? ¿No nos encanta? ¿Nos fascina la palabra de Dios? ¿No nos fascina su ley? Hacer lo que a Él le agrada. Y cuando lo logramos hacer, ¿no nos sentimos una plenitud de cristianos? ¿Nos pasa eso? Y cuando no lo hacemos nos sentimos horriblemente mal. ¿No te sentís horriblemente? ¿No sentís culpa? No estoy hablando de remordimiento, porque el remordimiento solamente actúa en los hijos de la carne, en los hijos de la tierra, en los que no son cristianos. Ellos no tienen ni idea, no sienten nada de eso. Olvídate de Dios, no están en ellos Dios. A lo que le pasa estos problemas son a los cristianos reales. Porque veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. ¿No te pasa que vos sentís que lo que está diciendo el pastor, a veces el predicador, lo que sea, te da bronca? Porque ¿sabes por qué? Porque se está manifestando, está limitado en esta carne, y eso se sigue manifestando, toma vida. Decía que cuando te dicen no codiciarás, el pecado empieza a codiciar.
A propósito, eso que vos sentís contrario cada vez que vos escuchás la palabra de Dios, cada vez que te da bronca lo que dice el predicador, cada vez que te da bronca lo que dice tu pastor, lo que se está predicando, cuando vos sentís bronca, es porque estás a pleno en pecado. El pecado a pleno se está manifestando, el pecado a pleno está demostrando que es pecado. La ley, la palabra de Dios santa muestra lo puro de Dios y nosotros nos manifestamos, el pecado se manifiesta ahí. No, porque yo no vivo así. Y el cristiano genuino, real, no, yo no puedo vivir así, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? ¿No? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo hago para salir de esto? Amar a Dios como Dios que debe ser amado, lo que decía el Espíritu Santo en toda esta cuarentena. Has dejado tu primer amor. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? O sea, el amor a Dios. Si no tenés un amor genuino con Dios, ¿de qué sirve que haces lo que estás haciendo? Por eso yo me sentía totalmente desvalijado. Esta cuarentena me prendió fuego la casa y me di cuenta que estaba toda hecha de paja. Me di cuenta de que me desvalijó. El lobo sopló y me derribó la casa. Y me quedé con solo una cosa, que sí es genuina y es real, y que no la produzco yo. Me quedé solamente con la salvación. Me di cuenta en esta cuarentena que lo único que tengo que es genual y es genuino y es verdadero, es lo único que hay es salvación. La salvación no me la puede arrancar nadie, no me la puede quitar nadie. Porque no la produzco yo. ¿Cómo voy a cuidar algo que yo ni siquiera sé cómo cuidar? Dios la ganó por mí. Es lo que se estuvo hablando toda la reunión desde que empezamos. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi humanidad se revela contra lo que yo creo de Dios, contra lo que yo sé de Dios. ¿Sí? La ley de la mente, acá hay muchas formas que Pablo lo llama el hombre espiritual, nacido del espíritu, lo que dice viviendo en el espíritu, el capítulo 8, etc. Yo se lo estoy diciendo de una forma más fácil, práctica para todos. Dice, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Que este es cuerpo y el cuerpo, en este cuerpo está el simbionte, el pecado es un simbionte que vive, que parasita mi cuerpo, que este es un parásito que está dentro de mi cuerpo, que no me puedo, para que yo me escape del pecado, no tengo que ser más de carne. Eso es lo que está diciendo. Como vivo en este cuerpo, siempre voy a estar limitado. Mi limitación es una limitación humana. En cualquier momento yo podría pecar, sí, lo podría hacer. Por eso que dicen, hermanos, no presentéis vuestros cuerpos al pecado. Lo dice también acá, en todos estos capítulos, dice en Romanos. ¿Por qué te dice no presentes tu cuerpo al pecado? Porque lo podés hacer. Todavía podés presentar tu cuerpo al pecado. Todavía le podés dar la llave de tu casa al simbionte. A ese residente, a ese huésped de que somos anfitriones en nuestro cuerpo humano. ¿Sí? Dice, el pecado que mora en mí. El pecado, el título, el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. Y lo está diciendo un hombre espiritual, el apóstol Pablo. Volvamos. El 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro, en mis miembros. Dice, miserable de mí. Y ahí se da cuenta lo que yo me di cuenta en toda esta cuarentena. ¿Cómo hacemos para escaparnos de todo este problema? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Dios? ¿No? Imagínate si no tenemos el final de este pasaje. Si no tenemos lo que sigue en el versículo 25. ¿Cómo salimos? Eso es una triste historia. Si nosotros no tuviéramos el versículo 25 que sigue después, esto es una terrible y la historia más terrorífica de nuestras vidas. Quedamos encerrados en el pecado. Ya está, no salís más. No hay más solución. Porque ¿qué pasa? Es como que estás conviviendo para siempre con eso que nunca se va a solucionar. Y dice, miserable de mí, se da cuenta Pablo. Él habla, hay 3 lamentos en todos Romanos acá que sigue. Hay 3 lamentos que hace Pablo. Este es el primero. Soy un miserable de mí, ¿cómo me escapo de toda esta realidad? Estoy en este problema. La iglesia vive, la iglesia va a progresar si yo diezmo. Si no diezmo, la iglesia no... La demostración de amor a mis líderes es que yo diezme también. Y yo no quiero diezmar. Hablo de eso porque puntualmente el Espíritu Santo habló de eso la semana pasada, por eso lo repito. ¿No? De los sacán, de lo que se guardan, lo que no corresponde. ¿No?
Que el pecado está pleno ahí. Si no diezmas, el pecado está pleno, porque no podés obedecer. Porque la ley de que está en tu mente es contraria a la de tu espíritu. O sea, vos lo querés hacer. Y si vos te sentís mal. Y acá otro tema. Cuando no diezmas, si vos no sentís nada, si a vos te está hablando de esto y a vos no se te duele y no te sentís una porquería porque no lo haces. No te sentís mal y no te sentís que... ¿Cómo puede ser, loco? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Si vos no sentís esa realidad, que es lo que está diciendo el capítulo 7, no te das cuenta de que el pecado vive y está activo, que está tomando... Tenés que tener cuidado y tendremos que estar reaccionando a esto. La gente del mundo, ¿vos pensás que le interesa diezmar? Eso no es prioridad del mundo. No es una realidad bíblica. La ley de Dios que dice eso. Lo dice en su palabra, en su ley. Su palabra lo dice. Entonces, hablo de ese tema, repito, Yo no recibo ni un mango de esto, Yo no es que lo estoy haciendo... No. Eso es lo que estoy comentando porque yo sé que el Espíritu Santo está tratando en eso. Lo puedo ver claramente por la prédica del domingo pasado. Miserable de mí, ¿se dan cuenta de eso? Miserable de mí, dice. ¿Quién me libra? ¿Usted se dio cuenta que nuestra pastora no tiene obra social? ¿Usted se dio cuenta de eso? Que nuestro pastor, si le pasa algo, nosotros tenemos que hacer magia para ayudarlo en su salud. ¿Se dio cuenta de eso? Podría hablar de otras cosas más, lo que pasó, por ejemplo, con el pastor Esteban hace un tiempo. Pero nadie piensa en eso. Nosotros creemos que amamos a nuestro pastor encima. Y lo vemos y él no puede fallar, No puede, él tiene que ser... Él no puede sufrir porque se le muere una perra, pareciera, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso. Lo digo porque nosotros conocemos, yo lo conozco mucho. Y el pastor ayer me decía algo. Ese perro fue criado para mí. Imagínate. Ese perro fue criado para los perros. Yo tengo un pescadito acá, que yo a veces lo filmo. A mí me gusta verlo con el agua limpia. A veces me enojo cuando está sucio porque ese es el único pescado que se salvó de todos los pescados que hay para que yo lo tenga ahí, que lo cuide. Y lo hizo Dios para mí. ¿No? Usted sabe que yo al pastor, yo siempre lo digo, quiero quedarme acá, detenerme un poquito. Yo en la vida del pastor yo he visto prosperidades que nunca vi, porque Dios lo bendijo muchísimas veces. Yo lo he visto cuando yo he hecho cadena de oración cuando estábamos con la radio con él, cuando recién empezaba, antes de que esté la radio, antes no estaba la radio, no existía eso. Y nosotros empezamos a hacer cadena de oración y nos levantamos a las 6 de la mañana para orar. No sé si el pastor se va a acordar, capaz. Y después yo lo dejé, porque viste, yo como estaba acá con esto, viste. Pastor, no, yo sigo durmiendo. Y después el pastor hacía la cadena sola. Pero en esa cadena, porque yo cuando me relajé, cuando nosotros recibimos la bendición, en esa cadena hacíamos cadena por la radio, oraban por la radio. ¡Pum! Una bendición, compraron con esa plata, así como vino, así toda como vino, la puso para la radio. Ahora yo tengo una pregunta, vos recibís ahora una bendición y vos pensás en Dios. Así como viene, la agarrás así toda y la volcás a Dios, ¿lo podés hacer? No podemos dar el diezmo, vamos a dar... ¿No? Esto es una realidad, por eso te hablo de esto. ¿Y sabes por qué te hablo de la plata? Porque es la forma más fácil que una persona entienda eso. Porque todo el mundo maneja plata y todo el mundo sabe de eso. Yo te hablo del pecado, de los pensamientos, no, pero vos te hablo de plata y van a entender de la plata. Porque todo el mundo maneja plata y ahí entiende. Él agarró así completa, pum, y arregló la radio, compró la radio. Y fue una bendición que vino de lo que vos menos pensás, porque Dios se la dio. Y así, y yo lo veo, y puedo contar un montón de historias así. El pastor no predica la prosperidad, Él no es un predicador de la prosperidad, pero yo lo he visto prosperado un montón de veces. Así. Dios bendice. Así que eso también para rescatar. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque dice, no, pero el pastor no diezma. Y el pastor, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que agarra toda esa plata? Y hacer un templo que a la edad que tiene, o hacer una radio, o hacer lo que sea. Que esa plata que yo me puedo ir de vacaciones, como hacemos todos nosotros. Nos podemos hacer cualquier cosa con nuestra plata. Y él no lo hace así. No, yo le hice un poema, le hice un recitado que hablaba sobre las baldosas de su casa.
Y yo la conozco a Pati, yo sé que ella entregó todo para el Señor. Nosotros no, y nosotros los miramos a ellos y a veces y lo pensamos que son de fierro. Y es así, nosotros pensamos, y son pastores reales. Son pastores reales, no son pastores ideales, son pastores reales. Que tienen todo lo que vos puedas ver, pero aparte de eso, vos podés aprender, porque lo ves más cerca tuyo, porque si son reales, son muy parecidos a nosotros. No son, no van levitando a comprar pan. No, son muy parecidos a nosotros. Entonces, cuando vos ves estas situaciones, vos te das cuenta de esta realidad que estamos estudiando ahora, de que tenemos que convivir con eso que se manifiesta, que está pleno muchas veces en nosotros, que está relacionado con esta limitación humana en la cual estamos. Miserable de mí, dice Pablo. Miserable, me doy cuenta de que tengo un problemón, acá tengo cómo se soluciona eso. Antes que en eso, en el versículo 6, él dice que el cuerpo de pecado no existe más. Y acá está diciendo, pero esto se manifiesta, revive. Es como Tailander el chabón, ¿no? Es Tailander, el pecado es un simbionte Tailander. No se muere, lo matás, lo vences un día y al otro día te vuelve a hacer la guerra el chabón. No se vence, se levanta de los muertos. ¿Por qué? Porque está conviviendo en mi cuerpo, por eso. Porque es como matarse a uno mismo. Por eso habla de eso justamente. Tomar nuestra cruz y seguir. ¿A dónde? A donde Cristo murió en la cruz, ¿no? A matar ese simbionte que vive en nosotros, el que toma posesión, el que no quiere hacer la voluntad de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? No, porque si para librarme me tengo que pegar un tiro, pero si yo me pego un tiro me voy al infierno por suicida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces dice, gracias, y ahí viene la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Jesucristo, ese es el que va a hacer eso en nosotros, ¿no? Estamos limitados, espiritualmente somos seres espirituales que convivimos con este cuerpo humano, todavía estamos limitados. Pero Cristo nos va a producir ese cambio, vamos a ser cambiados nuestro cuerpo, transformados, como es Él. ¿Sí? El cristiano real es como Jesús. Porque sacó la simbiosis con el pecado, sacó la unión. Ahora lo vamos a hablar después. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿No? Eso habla de la espiritualidad, del hombre espiritual, del hijo del espíritu, del nacido del espíritu. Mi mente, yo no puedo, esto está acá, yo es como que veo, tengo ahí el panorama, tengo ahí a Jesús es así, no comete pecado, pero cuando yo tengo que vivir el diario vivir, me encuentro que todo estos problemas. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, porque la carne está en su ley. La única forma es que yo ya no sea de carne, que yo sea glorificado, que tenga el mismo, que sea como Jesús, como el cuerpo ahora de Jesús. Entonces yo ya no tengo más problema con la carne. El único que pudo vivir sin pecar fue Jesucristo. El único, porque no estaba él con el simbionte encima. Él no estaba parasitado por el pecado. Quiero dar 3 ejemplos. El primero obviamente sobre... Yo cuando tomo las películas es porque ahorro la explicación, ¿sí? Porque a veces siempre habla, Pablo cuando predica siempre habla de una película. No, lo que pasa es que yo con la película yo me ahorro explicar cosas que son muy difíciles de explicar. Pero vamos a hablar sobre el simbionte, sobre la película Venom. Para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes van a entender por este lado. Venom se trata sobre un extraterrestre que es sería el simbionte, que es Venom, que se pone... Venom sería la unión del simbionte con el humano. ¿Sí? Es una película que salió hace muy poco. Y es como un petróleo, un líquido petróleo que es extraterrestre, que se pega en el humano, ¿no? Y que tiene, pareciera como si fuera una persona que vive pegada, tipo siamés, con el humano. Se le pega y le habla, es un líquido que le habla a la persona, discuten, y toda la misma persona, ¿sí? Para que tengan la idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque esa idea de la película sale de algo que sí existe, que se llama el simbiotismo o la simbiosis, que es algo que hace un parásito. Los parásitos viven así. Los parásitos viven pegados al anfitrión, ¿sí?
Los parásitos viven pegados al anfitrión, viven pegados al huésped. Son huésped, mejor dicho, en el cuerpo del anfitrión, ¿sí? Entonces, de eso se trata, el Venom se trata de eso, de la película esa se trata de eso. De cómo ese extraterrestre convive con el humano y tiene que sí o sí llegar a un acuerdo todo el tiempo, porque el extraterrestre vive de su cuerpo y el humano se beneficia de sus poderes. Entonces de eso se trata la película. Y es un antihéroe, después se vuelve bueno, entre comillas, también de la película. Es un antihéroe, porque es un héroe medio raro. Por ejemplo, Spider-Man, ¿no? ¿Qué haría con...? No, ve a un ladrón y ¿qué hace el ladrón? Spider-Man atrapa al ladrón con su telaraña y lo cuelga a algún lado, deja colgadito, pero no le hace nada. Y salva a la señora que estaba robando, ¿no? Y le da las cosas, devuelve. Venom, ¿qué haría? El antihéroe. Es un héroe, pero de otra manera. Es un héroe raro. Agarra, ve que le están robando y se come al ladrón. A veces lo come. ¿Entendés? Por eso es que es un antihéroe. Es un héroe que en vez de hacer cosas, entre comillas, buenas, no es como nosotros, es eso. Que queremos hacer cosas, entre comillas, buenas y terminamos siendo peor. Queremos salvar a la ancianita del ladrón y matamos al ladrón. Esa es nuestra justicia, ¿no? Vamos a salvar ¿no? ¿Y un héroe qué haría? Dejaría al ladrón a la justicia, a la ley, ¿no? Que se vaya a un juicio, ¿no? Justo, ¿no? Por eso que Batman cuando mata al Guasón es malo, se vuelve malo. Todo esto para los chicos explicarles lo que estaba hablando hace recién, que no entendieron capaz que nada. Venom es ese parásito. Venom se trata de esa pelea, de esa convivencia, de ese parásito con el peor. Ahora te hago una pregunta. Al final ahora vamos a entrar en qué es la simbiosis, qué es un parásito. Venom habla sobre un simbionte. ¿Qué es un simbionte? Y eso habla viene de la palabra simbiosis. La simbiosis viene de la palabra griego que significa juntos, juntos, y biosis de bios, con B larga, vida, vivir, o sea, vivir juntos. Es un parásito que vive toda la vida con el huésped, con el anfitrión, o el huésped, sí, con el portador. Toda la vida va a vivir. Se pega y vive para siempre hasta que se muere. Y de cuando se muere capaz que se pega a otra cosa. Y su vida es esa. Vivir pegado ahí. Y lo chupa. Se beneficia del huésped. Del anfitrión. Se vive, ¿no? Y de acá entramos a lo que sería lo que yo les decía recién. Sobre la biología. Es un parásito, un simbionte en biología es un parásito. Es un ser vivo, como lo decía recién, ¿no? El infectólogo decía de que habla sobre la vida en otros parámetros, porque ¿qué pasa? ¿No? Él decía, un parásito es vida. Pero vos, ¿qué vas a hacer con un parásito? ¿Lo vas a dejar vivo o lo vas a matar? Lo vas a matar. Y él comparaba un parásito con la concepción humana, con la unión del espermatozoide con el óvulo. Y él decía, eso también es vida, pero no es un humano. Eso él decía eso, por eso que yo me acuerdo lo que decía Kant respecto al aborto. Él trataba a la unión, a la concepción del espermatozoide con el óvulo de la mujer, lo trataba como si fuera un parásito. Esa es la comparación que él tiene sobre el aborto. Dice, no, eso hasta que no nace no es humano. Es una especie de vida como un parásito. A ese nivel comparaba, ¿no? Eso es un error, eso no dice la palabra de Dios. Pero bueno, volvemos al tema. Es un parásito, es un ser vivo y activo que se beneficia del anfitrión. O sea, vive pegado y se beneficia, ¿no? Come, le roba todo a donde se pega. Come de él, lo chupa. Por eso que a veces los padres dicen de los hijos, ¿no? Muy mal dicho, estos son unos parásitos. ¿Entendés? No hacen nada, piden plata, ¿no? Entonces dicen esas cosas, ¿no? Y lo dicen en base a eso, porque el parásito vive del otro ser, se nutre, su vida consiste en eso. Así es como vive chupando, ¿no? Vive de esa manera. Dice, es un ser vivo y activo que se beneficia del anfitrión.
Bueno, acá dice, bueno, se muestra, vive y vive en los animales, bueno, los parásitos viven también en los animales, por lo general. Dice, y también los humanos. Dice, el parásito es una especie que amplía su supervivencia utilizando a otra especie para que cubran sus necesidades básicas. Todos los animales tienen parásitos y el parásito en el humano es el pecado. ¿Sí? Estoy haciendo una comparación de lo que es un parásito, el pecado como parásito, el pecado como simbionte, el pecado como ese venom, como ese líquido negro que está pegado a nosotros y está reside en este cuerpo y que de vez en cuando resucita y quiere hacer cosas y después a veces lo ganamos, a veces perdemos, y en el debate que decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en este dilema de cómo vivo una vida cristiana si todo el tiempo estoy errando. Todo el tiempo viene el lobo y me sopla la casa y me la tira. Todo el tiempo viene el lobo y me sopla la casa, sopla y me tira todo lo que hago. El pecado es un parásito que se nutre de nosotros, se nutre de eso. Él vive, se cuelga y quiere vivir, quiere estar ahí, quiere dominar. Los parásitos se dividen en dos ramas, básicamente. Esto es lo que yo estoy agarrando para explicar más o menos respecto al pecado. Hay algo que se llama endoparásito y hay algo que se llama ectoparásito. El endoparásito vive en el interior del huésped, porque hay parásitos que viven adentro del ser, en las células. Literalmente hay parásitos que viven en la célula. Se nutren de tus células. O sea, vos ves una piel acá, pero no ves la célula. Hay parásitos que viven en la célula, en los tejidos de la piel, en los tejidos del corazón, en los tejidos de los riñones. Hay parásitos que viven ahí y que nosotros ni lo vemos. Eso se llama endoparásito. Viven en un mundo interior, en la parte interior nuestra, y no lo podemos ver. Y está el ectoparásito, que es lo que está fuera del anfitrión. O sea, es algo que puede ser un hongo, un mosquito. ¿Viste el mosquito que es un parásito que hace? Que viene así, te pincha y te chupa la sangre. Literalmente te pincha, te chupa la sangre y después va al otro, le chupa al otro, lo pincha, lo va picando todo y así su vida es chuparle la sangre a todo el mundo, ¿entendés? Un parásito. Un piojo, ¿no? Un piojo es un parásito, ¿por qué? No vive dentro del ser, no vive dentro no vive en mis riñones, no vive en mi sangre. No está en mi sangre, no está en el tejido de mis pulmones. No, está afuera, está en mi cabeza y lo puedo sacar así con el dedo. No, es un piojo. Eso es un parásito. Por eso a veces el pastor dice, hay cristianos que están empiojados. ¿Por qué? Porque el parásito, como no le puede entrar adentro, lo tiene por fuera. Entonces, cuando vos ves un cristiano genuino, un cristiano real, que tiene problemas con el pecado, y está en pecado pleno, está empiojado, se puede decir claramente que está empiojado. ¿Por qué? Porque el parásito no está dentro de él. Ya su naturaleza no es la misma, pero está empiojado, tiene un piojo. ¿Entendés? Dice, un piojo, un mosquito, bueno. Estos son parásitos exteriores, son ectoparásitos, porque están afuera. La malaria, por ejemplo, es un parásito que está adentro. ¿Sí? Por ejemplo, un virus es un parásito. Llegando ya, ¿no? Estamos en una etapa de cuarentena. El virus es un parásito. Su vivencia, por eso es que está relacionado a evitar el contacto con ese virus. Porque se te pega y vive en vos. Se te pega, no lo vas a ver, pero vive, se nutre de vos. Eso es un virus. Es un parásito que vive de vos de una forma microscópica dentro tuyo. Y tiene esa capacidad de que es de exterior e interior. Porque viene de afuera, exterior, y se mete al interior. Eso es un virus. Es un parásito. Dice, acá lo ponía yo, dice, el C-19, el COVID-19, es un parásito que necesita un anfitrión, necesita un huésped. Por eso está relacionado con el aislamiento, por eso todos los epidemiólogos o lo que decíamos recién, que no me sale, infectólogos, hablan de eso, de que la mejor solución es que el virus no entre. O sea, para que no entre tiene que haber distancia, ¿no? Ese virus dura un determinado tiempo sin huésped y se muere. Pero cuando llega el huésped se extiende y se expande. ¿Sí? Porque vive, como todo virus, como todo parásito, vive en el anfitrión. Los parásitos se benefician del huésped o del anfitrión. Los parásitos se benefician de su relación con el huésped.
¿no? El parásito, pero ¿qué pasa? El parásito al final de la historia, al final del cuento, va a terminar matando al huésped. Lo chupa, lo absorbe, hasta que en un momento ya el huésped murió y sigue con el otro. ¿Sí? Desde Adán, mató a Caín, ¿no? Mató a Abel, de alguna manera. Y siguió matando todas las generaciones. Después vino la ley y siguió matando. El pecado siguió matando, mató al que estaba y siguió con el que sigue. Y siguió con el que sigue. Y se llevó puesto todo, El pecado fue matando. Es un parásito que vive y reside y que habita. Y que está ahí. Y que muere y que a veces resucita. Que es una cosa, un simbionte. Que parece que está inactivo, ¿no? Como en la película Venom. En la película Venom, cuando no eran compatibles, lo que pasaba en la película, el chico, ¿no? Lo que sería el simbionte mataba a la persona hasta que encuentra a alguien que sería un buen huésped, donde había una simbiosis, donde podían convivir ellos. Pero que cuando no hay convivencia lo mataba, ¿no? Eso es lo que hace el pecado. Se pega a nosotros, está en nosotros, dentro de nosotros, y no lo podemos saber. Tenemos que convivir con eso, porque está relacionado con esta humanidad. Para que yo no tenga más pecado, tengo que ser como Jesús, glorificado. No tengo que estar en este cuerpo. Eso es el problema que presenta el capítulo 7:7 de Romanos. Dice, el parásito matará al huésped y pasará a otro huésped. El pecado es un parásito, endoparásito, ¿sí? En nosotros es un endoparásito, porque está dentro de nosotros, habita en lo más profundo de nosotros, en los tuétanos de nosotros, en la médula de los huesos de nosotros. No lo podemos sacar, porque para eso ¿cómo hacemos? Tenemos que literalmente morir. Y aún así va a pasar al otro, ¿no? El pecado sobrevive en el cuerpo humano de un cristiano. El pecado se cuela y sobrevive en el cuerpo humano de un cristiano. ¿Quién nos librará de nuestro cuerpo humano? Y lo leíamos recién, ¿no? Él decía, miserable de mí, me doy cuenta que estamos con este problema. Jesucristo es el único que lo puede hacer y que lo hizo. El nuevo nacimiento, ya soy un ser espiritual. No puedo, eso ya no hay simbiosis con el pecado, ¿no? Y muchas veces nos encontramos como Venom, hablando con el pecado y haciendo cuentas, ¿no? Planeando cosas con ese simbionte, haciendo, acá voy a caer, acá en esta no, y voy a hacer trato acá, voy a tener que... Y el final de todo eso, nosotros hacemos trato con el pecado. El pecado ahí Pablo lo pone casi como una persona, un poco más. Ese líquido negro, esa brea, dice, me engañó, el pecado me engañó, me dice. ¿Cómo así que peca? Si sos vos el que estás pecando, ¿cómo que te engañó? La única forma que te engañe es porque hay otro ser que no es pecador, que es la nueva naturaleza, que es el nuevo ser, que es la nueva criatura que cantábamos hoy, que convive con este cuerpo, ¿no? Que a veces te viene y te engaña ese pecado, ¿no? Y de pronto te encontrás sumergido en el pecado. ¿Quién nos librará? Jesucristo. Jesucristo nos libra. ¿Sí? Eso ahí, porque nacemos de nuevo, porque si creemos y si de verdad hemos nacido de nuevo, no hay regreso. No podés, una vez que naciste de nuevo, no podés volver a ser un hijo de la tierra, un hijo de la carne. Dice, el proceso, acá quiero hablar sobre la simbiosis, lo que pasó con Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, búscame Isaías 53:6, por favor. Bueno, vamos a leer el versículo. Escuchá lo que dice acá. Isaías 53, 5 y 6. Escuchá lo que dice este versículo. Lo que pasó con Jesús en la cruz. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era un parásito arriba de Cristo. El pecado en esta simbiosis, porque si no era real el pecado en Cristo, no tiene nada de esto, lo que vivimos no tiene ningún tipo de sentido. Si no había pecado real en Cristo en la cruz, nuestro pecado no estaba en él, no hay salvación para nosotros, no hay manera. Estamos en ese círculo que no saldríamos nunca del pecado. Cristo sacó nuestros pecados, el Padre sacó Jesús agarró nuestros pecados y se los puso de mochila, o sea,
un pecado, era una simbiosis externa, era un ectoparásito, estaba arriba de él, en la cruz. No estaba dentro de él. Por eso es que es tan grave. Si nosotros somos como Jesús, por lo general el pecado está fuera de nosotros, no está dentro de nosotros. Porque si estuviera dentro de nosotros, estamos hablando que no fuimos nacidos de nuevo, que no hay un cambio, que no sentís nada cuando pecás. Si no sentís nada cuando pecás, tenés que preocuparte, porque no naciste de nuevo, sos un hijo de la carne, sos un hijo de la tierra. Si vos no te preocupa que estás hace semanas en el pecado, no te interesa, no te produce nada, no llorás, cuando orás, vos pensás que podés ir directamente a la cena y no hablar con el Padre y decirle, Padre, verdad, tengo este problema. No puedo ir a tu gracia, a tu beneficio, sin antes pedirte perdón, porque no puedo hacerlo. No puedo yo ir a eso porque yo tengo este problema. Y vos sabés lo que yo pensé. Vos sabés lo que yo... Acá, todo lo que pensé en milésimas de segundo, cómo mi mente cometió 300.000 pecados ahí. Yo no puedo pasar allá porque yo tengo una relación con él y me siento mal si yo hago eso. No lo puedo... o sea, el tribunal de Cristo. ¿En serio podemos llegar hasta el tribunal de Cristo sin solucionar las cosas? ¿En serio? ¿Cómo va a haber un tribunal donde vas a pasar vergüenza? No, es una realidad terrible esa. Y hay cristianos que van a pasar vergüenza, es mejor pasar vergüenza acá, en mi relación con Dios, en mi relación con mis hermanos que son iguales que yo, a que estar en ese tribunal de Cristo donde Él va a poner todo lo que pensé cuando estaba haciendo lo que estaba haciendo. Es una realidad que el lobo viene, te sopla y te tira a la casa. Y el lobo no necesariamente es el Satanás, El lobo no a veces Dios permite eso porque Dios prueba nuestra fe, prueba nuestras obras, prueba lo que estamos haciendo. A muchos no nos va a dejar llegar a pasar vergüenza hasta allá, hasta el tribunal de Cristo. Hay muchos que vamos a solucionar el problema antes, seguramente, si está en su voluntad. Si le estamos pidiendo que Él produzca sus obras en nosotros y que sea Él produciendo, tendremos muchas cosas que presentar ante el tribunal de Cristo. Buenas, muchas obras van a quedar de pie. Fue puesto en Cristo, o sea, fue ese parásito del pecado, fue puesto, estaba arriba de Él, estaba en Él, pero estaba arriba. Ahora, si vos tenés un pecado, imagínate, el Padre vio a Jesús con un pecado exterior, con ese parásito arriba, y lo mató, murió en la cruz. Porque dice la palabra y lo quebrantó Jehová, dice, y lo abandonó. Cargó en él el pecado. ¿Sí? Imagínate un cristiano, ¿vos podés vivir en pecado? ¿No te hace todo esto un ruido en la cabeza que no lo podés... ¿Cómo hago? No gritás como Pablo, ¡ay de mí! Tengo 300.000 malos pensamientos por día, no sé. ¿Cuántos malos pensamientos tengo? Y solamente vos elegís uno, por ese uno nomás, por uno nomás. Ya estarías en problemas. ¿No? Lo puso arriba de él. ¿Sí? Entonces, en esta base, la base fue acá hablar sobre el simbionte. Es un simbionte que se pega a nosotros, que vive en este cuerpo. Ese es el primer ejemplo que les doy para que podamos entender lo que hablamos recién. A los chicos ya entendieron, o vamos a seguir por los demás. La puerca lavada. Quiero contar una historia. Este es un proverbio que se encuentra en 2 de Pedro 2, 21-22. Esa es la puerca lavada. En ese versículo de Pedro hace cita del proverbio. Pero no significa que el proverbio significa claramente lo que está diciendo Pedro, porque él lo cita. O sea, el proverbio no fue hecho para lo que él está explicando. Él toma ese recurso literario del proverbio para explicar lo que estaba pasando en ese capítulo. Estaba hablando de gente que no era salva. Vamos a leerlo. ¿Segunda de Pedro? Segunda de Pedro, versículo 2, 21-22. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En el barro. Él está haciendo, la cita está haciendo al proverbio ahí, ¿sí? No necesariamente significa de que una puerca lavada no tiene más salvación, no está diciendo eso. Él está citando y dice, esto no, todo el tiempo, porque no son puercas lavadas. Se vienen a la iglesia a limpiar un poquito la conciencia y después siguen en lo mismo. Una cosa así está diciendo ahí. Pero yo le quiero contar esta historia. La historia de la puerca lavada es una historia que se la cuento yo, como se lo cuento a mis hijos.
Se trata de esto. Resulta que había un granjero que tenía una granja y había un chiquero. El chiquero, para el que no sabe, son el lugar donde están los chanchos. Entonces fue un día, como todos los chanchos a la larga, tarde o temprano, se los comían y los vendían para que los maten y se los coman. ¿No? Porque eso es lo que pasa en la granja. Porque vos no tomás leche de chancho, no. ¿Para qué sirve el chancho? Para comérselo. Pero un día fue el granjero y vio a una puerca, la puerquita. Y le cayó tan en gracia esa puerquita, no sé por qué razón. No sabemos por qué razón. Y la agarró a la puerquita esa y se la llevó para dentro de la granja, adentro de la casa. No, la sacó del chiquero. Cuando la agarró, obviamente se ensució todas las manos porque estaba pobrecita revolcada en la mugre. Porque ¿cómo podés vivir en un chiquero? Vos mirás así, un chancho todo sucio, otro chancho todo sucio, comiendo basura, en la medio está hace popó, come comida, todo es un revoltijo de asquerosidad, ¿no? Le dan basura para comer, le dan cualquier cosa para comer, y vos mirás al costado, chancho sucio, y esa es su vida, vive en ese círculo cuadradito que es el chiquero. No hay otra vida, no hay forma de salir del chiquero. Esos chanchitos viven y mueren ahí, un día se lo llevan, el día que lo limpian es para comérselo, ¿no? Porque esa es la vida de un chancho en un chiquero, en una granja. Un día fue el granjero, vio el chancho, un día que le gustó la porquita, y en vez de comérsela dijo, no, esta va a vivir. Esta me la llevo para casa y yo me encariñé. Y cuando hacía frío la tenía ahí adentro y prendía la salamandra, estaba la chimenea y ponía los palos. Y se sentaba en el sillón el dueño, el granjero, y se ponía la chanchita acá y la acariciaba la chanchita, que tenía un moño rosado, ¿no? Un moñote así, ¿no? Limpita, le había hasta pintado los ojos un poquito, ¿viste? Para que quede media presentable. Y la tenía ahí perfumadita, o sea, ¡ah! ¡Qué rico el olor de mi chanchita! De mi puerquita, ¿no? Y cuando hacía frío estaba al lado ahí, tenía su casita ahí, adentro de la casa. Su casita ahí, al lado de la salamandra, al lado de la chimenea. Y cuando hacía frío se calentaba. Cuando hacía calor, prendía el aire, ¿no? Tenía hambre, no comía la basura de allá. Le daban comida balanceada. Se nutría, ¿no? Vivía bajo la sombra del granjero. Estaba ahí, acá en los brazos del granjero. El granjero, un terrible cariño, ¿no? Terrible, ¿no? Ahí la amaba, ahí la quería, la perfumaba, la acariciaba, estaba ahí, su casita, su lugar, ¿no? Pero un día pasó algo, que se largó una tormenta fuertísima y empezó a llover en la granja. Fue esa tormenta que mamá quería, ¿viste? Y ahí afuera de pronto se empezó a armar el charco. Y en la puerta de la granja se pararon el granjero mirando, porque el granjero, ¿viste? Que el granjero a la chancha no la tenía atada con una piolín, ¿eh? No, libre total. Se movía en la casa, ¿no? A veces la chancha hacía sus necesidades dentro de la casa. El granjero iba y la limpiaba, porque vos yo te tengo para vida, vos. ¿No? Bueno, yo te aparté para que vivas, no te la van a devorar a fin de año. ¿No? El 25, ¿no? Para cada chancho su San Martín, decía uno. ¿No? Vos estás acá. Y bueno, se paraban a ver la tormenta los dos. Y la chanchita miraba el charco ahí que se armaba y se acordaba de dónde salió. Y se le hacía agua la mugre, digamos. ¿Viste cuando dice alguno se le hacía agua a la espalda para acostarse? Se le hacía agua a la mugre. Llegó, qué ganas de tirarme de ese charco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Era muy educada ella, porque delante de todo el mundo se portaba bien. Entonces esperó hasta el otro día. El otro día, cuando el granjero estaba durmiendo, la puerta abierta, ¡pum! Se fue a tirar al charco. A la miércoles el moño, a la miércoles el perfume, todo, lo tiró todo, le importó un pepino. Se sumergió. Porque todavía sigue siendo una chancha. Se sumergió. El dueño la mira a la chancha y ¿qué hizo? Se agarró, no, ahora sí te voy a comer. Le cortó la cabeza y se... No hizo eso, porque esa era para vida. ¿Qué hizo? La agarró y la volvió a meter adentro, la llevó al baño y la bañó. Otra vez, ¿no? Cerró la puerta, trató de poner el pestillo, si podía. Y otra vez, hacía frío, estaba con la salamandra. Hacía calor con el aire. Comía comida balanceada de nuevo. Porque no se trata de lo que haga la chancha. Eso no... Dios, el granjero es el que hace eso. No lo hace la chancha. La chancha es una chancha. Ahora, ¿te diste cuenta de que no puede volver al chiquero?
Porque no se tiró el chiquero. ¿Sí? Quiero que quede la moraleja acá. Se tiró en un charco. ¿Vos te diste cuenta que desde que veniste a Cristo, hacé cuenta de los pecados, hacé cuenta? No estabas sin Cristo y pensá en tu vida pecaminosa. Y ahora pensá en Cristo. ¿No tenés menos pecados? Porque no te estás tirando, revolcando, no estás en el chiquero. Y te lo voy a decir un versículo bíblico, por favor, Noni. No estás en el chiquero. 1 Samuel 28, 2:8. Ya no estás más en el chiquero. Dios te sacó del lugar. Vos estás adentro de la casa con el granjero. Leemos el versículo. ¿Qué dice? A ver. Él levanta del polvo al pobre. Más fuerte, por favor. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Del muladar. ¿Sabes qué es el muladar, el chiquero? No hay manera que vos vuelvas ahí. Si vos naciste de nuevo, si vos sos un ser espiritual, si sos nacido del espíritu, ya no podés volver más. Te tirás en charco, pero no podés volver más al chiquero. No hay manera, no podés. ¿Te diste cuenta de eso? Porque no se trata, como dice el dicho, no es culpa del chancho, sino del que le da de comer. No se trata de lo que vos estás haciendo. Dios es el que te tiene en Cristo. Tu vida espiritual la produce el Espíritu Santo. Tu vida espiritual la produce Dios. No la producís vos. Por eso es que estamos en un dilema en esta cuarentena. Porque donde trabajábamos nuestras obras, que era en la iglesia, la cerró por un momento el Señor. Y vino el lobo y nos sopló la casa y nos dimos cuenta. ¿Qué nos dimos cuenta? Que un montón de cosas no tenían ningún tipo de sentido lo que estábamos haciendo. Dios nos volvió, nos dejó, nos tiró todo, nos tiró las oraciones, no sé, creíamos superpoderosos con las oraciones, es una de las cosas que se habló, el regénesis, vean los videos, el regénesis nos tiró el principio de todo, Dios nos desarmó todo lo que creíamos, cómo creíamos la oración, que declaro, yo oro, los demonios que actúan en cada oración, a veces estaban oraciones demoníacas, porque los ángeles de Dios no nos obedecen a nosotros, obedecen a Dios. Y todo lo que se habló, que fue agarrar con el martillo de Thor y agarrar todo lo que hicimos y destruirlo, porque no quedó nada. Esta cuarentena no quedó nada, hermano, no quedó nada. No sé cómo vos la estás manejando, pero a mí no me quedó nada. Lo único que me quedó fue de que el granjero me tiene adentro, que yo sin él no puedo hacer nada, me voy al charco. No puedo volver al chiquero. Porque en un tiempo, como yo les decía en la primera canción que yo le comentaba al principio, que ayer yo cuando la cantaba yo me quebraba. Yo no puedo volver ahí, no tengo la forma de volver ahí, porque no es mi hábitat. Me quedé fuera de ahí, yo voy a hacer lo que quería hacer antes. Y si no, intentalo. No estoy dando licencia, pero intentalo. Tratá de volver a fumar, tratá de volver a hacer lo que... Tratá de decir, dejar la iglesia para siempre. Vas a ver que no podés. No podés porque la chancha después quiere volver adentro, ya no es del chiquero, va con el granjero. Como mi perrito. No podés volver a eso, no podés, estás ahí y te das cuenta que ese ya no es tu mundillo, no es más tu mundo donde vos pertenecías, no es más tu grupo social, no es más tu grupo de lo que sea. No pertenecés más ahí, quedaste fuera de ahí, apartado totalmente. Dios te separó de ahí totalmente. Y cuando te juntás con esos drogones que te juntabas antes y empezás a fumar de lo que te dan o a tomar de lo que te dan o lo que sea, o cuando te metes en... Probalo, tratá de vivir en adulterio. Tratá de vivir, deja a tu mujer y andate por ahí. Vas a ver que lo único que vas a cosechar va a ser dolor. Porque vas a ver que ya no sos de ese mundo, ya no perteneces a esas cosas. Porque ya no lo puedes hacer, porque te sentís terriblemente mal cuando lo haces. Y si a vos no te pasa eso, te digo ya, que si no sufrís por eso, es porque no naciste de nuevo. No tenés el dilema que dice Pablo en el capítulo 7:7 de Romanos. No, si estás viviendo eso. Nosotros cuando pecamos como cristianos, vivimos en pecado, ¿tenemos pecado? ¿Cometemos pecado? Claro que sí. Pero esos pecados comparados con nuestra vida antes de Cristo, no tienen ni tipo de comparación. Son pecados que son nada. Son mucho menores de lo que teníamos cuando estábamos totalmente sin Cristo. Estábamos en un chiquero que no sabíamos nada de lo que era. Cuando venimos a Cristo, Él nos limpió la puerca lavada, nos metió dentro de la casa de la granja.
nos cuidó, nos estuvo ahí, nos trató bien, todo lo que hizo con nosotros. Nos limpió, nos hizo sentar en sitio de honor. Nosotros recibir coronas. Esta cuarentena, a mí lo único que me dejó bien parado, lo único que yo veo acá en esta cuarentena, que no podemos hacer nada para Dios, entre comillas, porque estamos haciendo algo, pero no podemos, entre comillas, hacer nada para Dios porque no podemos ir a la iglesia, ponerle. Donde generábamos nuestras salvaciones. Que éramos como esos antihéroes, ¿no? Yo en mi casa, ahora estamos en casa, pero yo en mi casa de una manera, pero voy a la iglesia y bueno, más o menos, ¿no? Y nos dimos cuenta que lo único que quedó de pie, en pie acá en toda esta cuarentena fue que hay algo que no se puede nunca borrar, no se puede nunca cambiar, y que Jesús nos salvó. De que somos salvos por Cristo. De que somos la puerca lavada. De que somos la puerca lavada. De que estamos dentro con el granjero. Y que cuando por alguna razón, porque la chancha es chancha y vive en el chiquero, aunque la metan adentro de la casa y esté toda perfumada y toda la historia, cuando vea un charco se va a quedar, pero no vuelve al chiquero, no puede volver al chiquero. Porque fue preparada para vida, no va a ser devorada a fin de año. No, fue preparada para que muera de vieja adentro con el granjero. Ahora, vamos a este es un ejemplo. Y si no, vamos a leer también ahí Lucas 14, 34, 35. ¿Sí? No sé si a vos te pasa. Pero, porque si no, ¿cómo nos arrepentimos? Vos pensá esto. Nosotros solos estamos viviendo la vida y de pronto decimos, uy, me arrepiento, uy, Señor, perdón. ¿Y quién produce eso? ¿Quién hace eso? Que nosotros nos arrepintamos. Vos podés escuchar la palabra y nosotros que predicamos, y el pastor más que a veces cuando él dice, yo siento como que la palabra pega en la pared, pum, pum, pum. ¿No? Pum, 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 pum. Es duro, pum, pum, pum. No está pasando nada. Pero nosotros sabemos que la palabra después en un momento va a producir lo que tenga que producir. Pero ¿qué es eso? ¿Quién hace toda esa cosa para que vos de pronto digas que nadie sabe? Vos capaz que estás escuchando ahora, orás y tu vida cambió. Y nadie sabe todo ese proceso que pasó. ¿Quién está haciendo eso? Eso es Dios, el Espíritu Santo. Tu naturaleza espiritual, que no la tiene el mundo. Es lo que te lleva a vivir así. Vamos a ese versículo, a ver qué dice. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Ahí está, ya. No sirve, quedaste en un limbo. Si vos sos cristiano, nacido de nuevo, te puedo asegurar que no vas a poder volver a cometer el mismo pecado, no vas a poder volver a ese mundo. Pero también, si no querés estar en el mundo, en la granja, no hay otro lugar. O es en la granja adentro, o es en el muladar. Y dice, no sirve ni para el muladar ni para la granja. Lo repetimos, a ver. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Ni para el muladar servimos. Ya cuando conocimos a Cristo, cuando nuestra vida nacimos de nuevo, cuando cambiamos, cuando todo lo que hace Dios en nosotros, con la nueva naturaleza, con la vida espiritual que tenemos, porque no podemos seguir viviendo así nomás con el pecado, y queremos vivir en el pecado, no servimos ni para ser pecadores ya. ¿Querés irte del boliche? Ahora no podemos, ¿no? Nadie podía ir a un boliche. Nosotros, mira, yo acá tengo un arito, ¿ves? Yo acá tenía un arito, tengo un agujero acá. Yo en un momento pensaba en tatuarme. Pero yo cuando estaba apartado, todo apartado, y yo dije, me voy a tatuar, me voy a hacer un tatuaje acá en la cara, decía yo. Y nunca lo hice. ¿Sabes por qué nunca lo hice? Lo podía hacer, sí. Pero yo sabía que Dios no era lo que quería. No te digo que yo decía, no, a Dios no le gusta, así que no. No. Yo sabía que eso es algo que a Dios le repugna. En serio, nosotros con mi esposa hemos hablado, ¿te acuerdas cuando hablábamos sobre el tatuaje, si era Dios o no era Dios? Y tuvimos y tenemos, si queremos, vamos mañana nos tatuamos. Pero yo sé que no le gusta a Dios eso. Y solamente eso me alcanza a mí para no hacerlo. No, tendría un problema, un dilema conmigo mismo. Que es lo que habla el capítulo 7. ¿Sí? Mirá, estamos ya un poquito más rápido. Esto es la puerca lavada. Ya no está más en el chiquero, está dentro de la granja. El último ejemplo.
los tres chanchitos. El Señor me hablaba por mi hija Zoe. Nosotros yo estaba en dilemas cuando el pastor hablaba del tribunal de Cristo. Y nosotros después hicimos con Azul un video donde ella habla de los tres chanchitos, ¿no? Si se acuerdan la historia, se lo comento por la duda, ¿viste? Había tres chanchitos, ¿no? Y un lobo. Bueno, cada uno de los chanchitos, cada uno tenía su casa y construyó su casa. Uno construyó su casa con la paja, de paja. El otro construyó la casa de madera. Y el otro construyó la casa de ladrillos, ¿no? Y vino el lobo un día pasando y ve el lobo y se lo quiere comer. Chanchito, y va y se lo quiere comer. El chanchito empieza, ¡ay, ay! Y se va a la casa y le pone lo único que tenía de madera en la puerta, ¿viste? Y va el lobo, le sopla la casa, ¿no? ¿Y qué decía el lobo cuando le soplaba a los chanchitos? Soplaré. ¿Qué decía? Soplaré. Y soplaré de tu casa y derribaré, decía, ¿no? Vaya, sí, te agradecería por la ayuda. ¿Y qué pasa? Empezó el lobo a soplar, ¡pum! Le tira a la casa, el chanchito quedó con la puerta, agarrado de la puerta y la manija. Es lo único que tenía. Tiró la puerta, salió corriendo a la casa del hermanito, el chanchito, que tenía la casa de madera. Y el lobo persiguiéndolo atrás. Veo dos chanchitos, dijo el lobo, ahora me lo como los dos, dijo. Entonces se puso el lobo, ¿y qué dijo Zoe? Soplaré. Soplaré de tu casa Y sopló el lobo y le tira la casa de madera. Ahora estaban los dos chanchitos. El lobo se lo quería manducar. Salen corriendo los dos chanchitos a la casa del chanchito mayor que estaba con anteojos. Era muy, muy intelectual, tipo. De ladrillo, ¿no? Entraron adentro y viene el lobo y empezó a dar. En definitiva no le pudo tirar la casa, el lobo se fue, los tres chanchitos se salvaron, ¿no? Y yo me encontraba en este dilema, ¿no? ¿Qué fue todo lo que yo construí? Hay dos simientes. ¿Yo a dónde veo todo esto? Porque esto, lo que te estoy diciendo que no creas, es bíblico. La historia de los tres chanchitos es bíblica. Te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Mateo 7:24. Vamos a ver. Esto es una fábula, obviamente, ¿no? Es una forma de explicación que yo me ahorro, una explicación más profunda. Es una forma que yo te explico algo que es complejo. A ver, esta fábula, ¿qué dice? A ver. Dice... No, perdón, esta palabra de Dios, ¿qué dice acá? Dice... Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien. Más rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Hasta el 27, sí. Dice, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vamos, el chanchito ahí, el tercero, el de la casa de ladrillo. Vamos, Pero sí. cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo me encontré en estos días, en cuarentena, que yo tengo una gran ruina. Yo no sé si a ustedes les pasó, capaz que me pasa a mí solo, estoy re loco. Pero me di cuenta que perdí un montón de cosas. Y que lo único que me quedó fue la base, que soy salvo. Lo único que me quedó de la casa fue la base, que soy salvo. Hay otro versículo más. ¿Dónde lo veo también esto? A ver, Primera de Corintios 3:12. Eso ya es algo que venimos leyendo ya. Estoy repitiendo algo que ya lo teníamos hablado ya. Primera de Corintios 3:12, ¿qué dice? 12 al 15. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Hasta el 15? Cada uno la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo le decía la otra vez, ya me voy a tener que cerrar todo esto, pero ya quedan los 3 ejemplos que quería explicar. Acá le estoy hablando de los chicos, ¿no? En la puerca lavada le hablé a lo más o menos grande, pero en esto le hablo a los chicos, ¿no? La casita del chanchito que tenía la casa de ladrillos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos edificando y edificando sobre esta salvación que tenemos en el Señor? Y hay otro versículo, 1 de Pedro
1.7, por si vos tenés la duda de que esta cuarentena y esta enfermedad ha sido una prueba. ¿Ya? Si te queda alguna duda te lo voy a decir ahora. ¿Qué dice? A ver. Primera de Pedro 1.7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Te congregaste todos los días de cuarentena? Que no es obra. Estamos ya dejamos de lado eso, ¿no? Ya expliqué, ya quedó claro que no está relacionado con las obras. ¿Te estuviste congregando? ¿Estuviste fielmente a esto que estamos haciendo? ¿Estuviste orando en tu casa? ¿Solucionaste tu problema de pecado? ¿Siguió el Espíritu Santo trabajando en tu vida? ¿No? ¿O esta cuarentena te llevó puesta? ¡Pum! O puesto, no sé. ¿No? Esta cuarentena lo único que hizo fue una prueba de nuestra fe y muchos de nosotros quedamos tambaleando. Y yo en esto me meto porque yo lo único que me quedé agarrado de una perilla. Quiero ya también con esto también rescatar. Primera de Corintios 3:10 dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? ¿Qué estás edificando ahora? ¿Qué estamos sobreedificando? Y eso que edificamos va a ser probado. Va a ser probado. No necesariamente Satanás que te... No. Las pruebas vienen, como les decía en ese meme que yo había leído, siempre en un examen, a veces en las crisis que pasamos, necesitamos Dios, decimos, no, pero en un examen, el maestro siempre está en silencio, porque no te puede decir la respuesta, porque es la prueba de tu fe. Esta situación fue la prueba de tu fe, es una prueba de nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo? O agarró el diablo, o agarró la situación, la crisis, lo que sea, y sopló nuestra casa, y soplaré, y tu casa derribaré. Y quedó todo derribado, y te quedaste agarrado a la perilla. Cuando yo hablo de estar agarrado a la perilla, porque ¿qué pasa? Esta cuarentena terminó siendo un gran incendio. ¿Sí? Esta cuarentena terminó siendo un gran incendio. Yo lo vi así como que te prendieron fuego la casa, y fue el pastor que vino con la mecha, porque el pastor vino con la... Le echo la culpa al pastor, ¿viste? Como dice, echame la culpa a mí, dice. Pastor, le echo la culpa, usted nos prendió fuego la casa. Y yo me di cuenta que era de paja, ¿viste? Era de madera. Se prendió fuego, no quedó nada. Todo lo que yo creía se cayó, todo lo que yo pensaba se cayó, todo. Un montón de cosas que yo creía que eran así y no eran así, todo se cayó, todo. Y me quedé agarrado a la perilla. Y acá cuando hago esto quiero contarles una historia. Me quedé agarrado a la perilla, y ya con esto cerrar. Será salvado como por fuego, en un incendio. Yo te lo había dicho en las reflexiones en nuestra iglesia. Cuando hay un incendio, a mí me pasó cuando acá en Globo hubo esa tormenta fuerte, yo era muy chiquito, hace muchos años atrás, yo vivía en Calmar, teníamos una casa de madera justamente. Y vino el viento tan fuerte que se volaron el techo, no sé si se acuerdan esa que se voló todo, ¿no? Y lo único que fue que, no, esa, más antes, cuando yo tenía 15 años, fue pasar eso, hace un montón, vivíamos en Calmar. Y fue tan fuerte ese viento que lo primero que atinó a hacer mi mamá es agarrarnos a nosotros y llevarnos a la casa de frente que tenía la casa de ladrillo. ¿No? Y yo decía, cuando viene algo y se te vuela todo, viene un torbellino que te vuela todo, ¿qué es lo único que vos te agarrás? O sea, ¿qué sacarías en un incendio? ¿Qué es lo primero que sacarías de tu casa? Si es que tenés tiempo, porque puede ser un incendio que explotó algo y no tenés tiempo. Capaz que lo único, porque el versículo que dice ahí, por fuego, Primera de Corintios 3:15. Lo que dice ahí, a ver. Primera de Corintios 3:15, sí. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Listo. Vas a pasar por un fuego, o sea, vas a ser salvo. O sea, ¿qué salvaste? Tu vida. ¿Qué es lo único que podés, en un incendio que explotó todo y vos saliste afuera, lo único que salvaste, lo único que te quedó, ¿qué fue? Tu vida, que fuiste salvo. Que te salvaste del incendio, es lo único que te quedó. No sé si me están entendiendo lo que... Lo único que quedó en todo esto es que fui salvo. Es lo único que me queda, que es lo único que no puedo producir yo. O que no puedo sobreedificar. ¿No? Y a veces yo me encontraba en esta cuarentena, veía como el pastor predicaba, o nos enseñaba, y me destruía todo lo que yo pensaba. Y era como hacer algo y tirarlo, como construir en la arena.
hacer algo y tirarlo, hacer algo y tirarlo, todo el tiempo. Querer construir cosas y no era el material. Y ahí es donde me quedo con la perilla en la mano, donde voy a lo último, con esto ya cierro. Hace un tiempo atrás, cuando yo estaba de novio con mi esposa, yo me acuerdo que atrás de la casa donde vivíamos antes había como un galpón, y yo quería arreglar la puerta, ¿no? Y esa puerta se ríe, se acuerda y se ríe. Yo me acuerdo que toda mi familia, estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque yo dormía adentro en la pieza, éramos 3, mi hermana, mi hermano y yo, o sea, no es que tenía yo mi habitación, no. Inclusive había venido la Nuni, mi esposa, en ese momento era mi novia, y yo me puse a construir una puerta. No, yo la hice al modo Pablo. Una vergüenza. Como yo no sé ni pegar un ladrillo, yo no tengo ni idea cómo se edifica, yo agarré y hice una puerta. La puerta, viste que se tiene que medir de extremo a extremo, en diagonal. Todo eso yo que sabía. Yo quería poner una puerta ahí. Lo único que tenía, encima tenía el picaporte, viste, esa manija que es así, que vos la abrís así. El picaporte. Es lo único que tenía bueno. Después la puerta, agarré palos viejos, me acuerdo que eran madera, que la puse toda en tablitas así. 2 palos. Le metía clavo y tornillo, porque no sabía ni con qué se pegaba, no sabía que se pegaba. No sé, hice una puerta, la puse ahí y toda mi familia mirándome, y la Nuni, ¿qué está haciendo? Yo estaba ahí con la puerta, dale con la puerta. Eso es una vergüenza. Pongo la puerta tenía madera vieja, tenía un trapo que no sé, tenía fierro, no sé, le metí todo lo que encontré para que la puerta, ¿no? Y el picaporte. Y yo la estampillé, la levanto, estaba en el piso, y encima no se hace en el piso, la tenés que cuadrar, ¿viste? La levanto del piso, la pongo contra el marco, la levanto, la cuelgo, tenía lo... No caía en la... ¿Te ves? La colgué ahí. Y me tocaba abrirla por primera vez. Agarro la manija, abro la puerta y literalmente se cayó toda la puerta. Y me quedé con la manija. Me quedé con la manija en la mano, ¿viste? Y ahí me di cuenta y me hacía acordar toda esta situación, esta cuarentena, cómo el lobo vino y sopló y en mi casa derribó. ¿No? Como todas las cosas que yo planeaba, que yo pensaba que eran así, y me quedé con una sola cosa, que sí la tengo en la mano. Que es la salvación que el Señor me dio por su evangelio. Lo que hoy se te habló en toda la reunión. Lo que hoy el Espíritu Santo te decía desde las canciones, desde las adoraciones. La vida espiritual que tenés, que la produce el Espíritu Santo, es la luz que sacará tus tinieblas, como decía la canción de Barbie. Lo único que tenés ahí es que la salvación te la dio el Señor. Si de verdad fuiste salvo, si de verdad naciste de nuevo, si de verdad sos un hijo del Espíritu y no un hijo de la carne, no un hijo de la tierra, como los tequis. Y lo único que sabés que tenés acá en la mano, lo único, como yo ese día me quedé con la manija en la mano, ¿no? Con el picaporte en la mano, nada más. Es lo único que me quedó sólido, lo único que de verdad valía, lo único que de verdad era una obra que no me la puede quitar nadie. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Ese dilema que tenemos a veces con el pecado, ese dilema que a veces se manifiesta, que a veces nos pasa, es esta vida espiritual que no la tiene el mundo. El mundo no piensa como nos pensamos los cristianos, no sufre por el pecado, no se siente que no hay lugar. Cuando vos te salís de la iglesia, salís del pueblo de Dios y querés volver al chiquero con esa gente, y te das cuenta que ya no es tu mundo, pero también a veces te sentís mal con el mundo de la iglesia y te encontrás como que, ¿y ahora qué hago de mí? Y te das cuenta que lo único que te queda es volver a la iglesia y volver a... ¿No? Que eso todo se cayó, que sopló el lobo, sopló y tu casa se derribó. Y que lo único que construiste fueron cosas de palo podrido, como yo, con esa puerta. Y lo único que cuando estabas haciendo cosas para Dios, tenías un odio, y eso no puede haber en un cristiano. No puede haber odio. Que estabas haciendo algo que instantáneamente lo hiciste y lo perdiste. Cada vez que gastaste, vuelvo al diezmo, disculpame que te lo repita otra vez, cada vez que te gastaste el 100%, eso no valió para Cristo. Porque lo que garantiza que tus obras con ese dinero, cuando vos agarras y diezmas, Dios bendice el 10. Y eso vale ante Dios. Eso es algo que
debería ser explicado. Yo puedo bendecir con dinero a mis hermanos, sí, lo puedo hacer, pero si no diezmas eso no vale, porque no está bendito tu dinero. Eso es lo que hace. El diezmo es un principio espiritual terrible. Hablo de eso porque yo sé que el Espíritu Santo, cuando hablamos de plata, ¿no? Estamos con el Venom, ¿no? Con esa larva asquerosa, ¿no? Que se manifiesta. No quiero. ¿Entendés? Estamos ahí, no. Se manifiesta pleno. El pecado se manifiesta, porque es quizá la parte donde yo sé que más seguro es que pase. Pero ojalá que el Señor en este tiempo, ya que ves esta realidad, y que hay un ser espiritual, que somos seres espirituales, que somos hijos nacidos del Espíritu, que nuestra vida nos llevará siempre a entrar dentro de la granja, no estamos en el chiquero, volver allá a recibir los cuidados del granjero, los cuidados de nuestro Señor, que somos la puerca lavada en serio, que estamos adentro, que hemos cambiado de lugar, estamos adentro, no nos va a dejar el Señor estar en el chiquero, no nos va a permitir eso. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Tenemos un mal huésped? Sí, esto. Es el visitante más odiado que tenemos. Porque lo odiamos. Llega un momento que no te odias vos cuando decís, ¿por qué hago esto? Uy, qué bronca que me doy. Me pego a mí mismo. ¿Por qué? Porque no lo puedes. Pero en algún momento vas a salir. El Señor no te va a dejar ahí. Vas a salir. Pero otra vez tratás de edificar. Y otra viene el otro sobre. Que en un momento el Espíritu Santo lo produce y no se cae más. Yo no sé hace cuánto que dejé de fumar. Pero yo dejé de fumar hace un montón. No hace un montón que yo dejé de fumar. 5 años. No, más. No, tuve mi recaída así y me di cuenta que no, ya no era más de ese palo. Ya no era más eso lo mío. Y volví. Y ahí estamos. Y de eso se trata la vida espiritual que tenemos en Cristo. De eso se trata un cristiano real. Un cristiano real es alguien que se enfrenta todos los días sabiendo que tiene el simbionte, que habla, que quiere hacer cosas, que te quiere engañar para que caigas de nuevo. Ese simbionte que es esto, en esta humanidad que estamos. Necesitamos nosotros, y gracias a Dios por el Espíritu Santo y la vida espiritual que produce en nosotros, que podemos vivir una vida genuina y que algo vamos a tener. No vamos a quedar con una manija, aunque sea una manija de la puerta, pero algo vamos a tener para presentar algún día en aquel tribunal de Cristo. Espero que les haya sido de bendición esta palabra, que el Señor les haya bendecido, y espero que se haya podido entender. Lo expliqué de toda la forma que pude, para que todos queden en la comprensión de que tenemos un problema, pero Cristo es el que nos saca de ahí. ¿Sí? ¿Es grave tener pecado? Sí, porque Jesús tenía el simbionte afuera, exteriormente. El pecado estaba arriba de él y el Padre lo mató. Es malo que estés en pecado, porque somos como Jesús. El pecado no está ya, no hay una simbiosis dentro. O se supone que no tendría que estar. Odiamos el pecado, amamos la ley de Dios, por consecuencia odiamos el pecado. Pero nos encontramos ahí a veces involucrados en esas cosas. Dios, el Espíritu Santo rompió la simbiosis con el pecado. Es un mal huésped que tenemos y todavía está en este cuerpo, en los miembros, en la carne, porque estamos en una humanidad. Ojalá que el Señor nos haya dado esto y dando la esperanza de que es normal el pecado. No es normal que un cristiano peque, porque su vida, su naturaleza es espiritual. Ya no es hijo de la carne, de la tierra, es un hijo del Espíritu. Eso es lo que es un cristiano real, lo que estuvimos hablando toda esta predica. Les mando un abrazo grande y espero que le haya sido de mucha bendición.